Buenas tardes a aquellos que nos siguen en esta catequesis litúrgica. Les damos la bienvenida. En esta tarde quiero darles las gracias por estar conectados a este momento de meditación, a este momento de reflexión que el Señor nos quiere regalar a través de su palabra. Vamos a entrar a meditar la liturgia que corresponde al día de mañana domingo, que ya es domingo 25º del tiempo ordinario. Vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con esta enseñanza que nos da San Juan Pablo II. San Juan Pablo II nos dejó una enseñanza muy valiosa, ¿sí? Supremamente valiosa con respecto al domingo. Y pues en esta carta que él escribió, la Dies Domini, encontramos en el número 25. Dice San Juan Pablo II: el domingo es pues el día en el cual, más que en ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo. Como dice San Pablo en la carta a los romanos: sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Entonces, de entre tantas enseñanzas que hemos ido sacando de los domingos, del día domingo, hoy rescatamos una nueva, y es que el domingo es día para recordar nuestro bautismo, es día para hacer memorial de nuestro bautismo, porque ese día fue el día en que nosotros morimos con Cristo, participamos de su muerte y también participamos de su resurrección. Qué bueno que hoy meditemos esto, que si nosotros celebramos el domingo, no solamente es porque Cristo resucitó, sino porque también nosotros somos cristianos resucitados. En eso tenemos que seguir insistiendo, hacer énfasis en nuestra condición de discípulos de Cristo resucitados. En la vida tenemos que andar como resucitados. Vamos ahora a escuchar el Evangelio del día de mañana. Este Evangelio del capítulo 20, versículos del 1 al 16 de San Mateo, la parábola de los trabajadores de la viña. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete.
quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como hacemos cada semana, nos ubicamos en el contexto. Hay que ubicarnos en el Evangelio de San Mateo como obra literaria. Estamos en el capítulo 20. La semana pasada y la antepasada habíamos leído dos pasajes del capítulo 18 que tenían que ver con la comunidad y sobre todo con el perdón y la corrección. Ahora, a partir de este domingo y durante 7 domingos, vamos a venir escuchando unos pasajes que se refieren a la aceptación del reino por parte de los judíos. Cómo los judíos se niegan a aceptar el reino, pero cómo Jesús nos invita a nosotros a aceptarlo y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el gran conflicto que tuvo Jesús, el que no lo aceptaran, pero es una invitación a que nosotros aceptemos a Jesús. Entonces, Él va a colocar estos domingos unas parábolas donde vemos la aceptación y el rechazo de ese reino de Dios que nos trae Jesús. Esta parábola, pues, es muy llamativa. El significado nos llama la atención. Hay que entenderla muy bien porque de pronto nosotros también al ir escuchando la parábola podemos caer en el error de protestar también como protestaron estos empleados al final del día. ¿Sí? Al final del día, estos empleados, los primeros, los que habían llegado primero a trabajar, protestaron. Y si uno se deja llevar por la misma lógica de ellos, uno cae también en el mismo error de pensar, ¿por qué les pagaron menos? ¿Por qué solo les pagaron un denario y a ellos, a los últimos, a los que solo trabajaron un rato, ¿por qué a ellos les pagaron lo mismo? Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Resulta que el denario era el salario mínimo diario en ese tiempo. Entonces, sea como sea, lo legal y lo justo y a la luz de la ley, lo normal era pagar un denario. ¿Sí? O sea, el que trabajara un día y recibiera un denario, tiene que considerarse como bien pago. Entonces, ¿qué pasó? Que los últimos, no trabajando lo suficiente, recibieron el salario de un día completo. Entonces, lo que el dueño de la viña, lo que el administrador quiere hacer ver, no es que haya sido injusto con los primeros que llegaron a trabajar, sino que él fue misericordioso con los últimos. Fue misericordioso y generoso. Generoso. Y eso a nosotros a veces no nos cabe en la cabeza, que tal vez los últimos en llegar reciban lo mismo que los que han trabajado todo el día. Entonces, el Señor lo que quiere mostrar es que con los últimos en llegar, con esos que llegaron y trabajaron un poco solamente, con ellos el Señor también quiere ser generoso. Y entonces, pues lo que estamos llamados a contemplar en este domingo es esa misericordia divina. ¿Sí? Es esa misericordia divina, es esa generosidad. ¿Sí? Porque también dentro de nuestra lógica humana muchas veces nosotros lo que pensamos es que trabajamos y nos merecemos nuestra recompensa, pero tenemos que quitar de nuestro pensamiento esa idea de que nosotros ante Dios merecemos, porque prima la gracia de Dios y las recompensas que nos da Dios priman por encima de nuestros merecimientos. Y entonces el Señor nos dará a todos igual, a los que hayan trabajado durante toda su vida, a los que de pronto se hayan convertido antes de la hora de la muerte, a todos nos va a dar igual. Y sobre todo, pues con los últimos que se convierten, con ellos Dios es generoso. ¿Sí? Y tenemos casos de muchas personas
que se convierten y que tal vez habían llevado una vida lejana de Dios. Y a veces los que han estado así constantes y los que siempre han estado ahí con Dios, pues como que se quejan, ¿sí? Aquí podemos recordar la parábola del hijo pródigo. Podemos recordar la parábola del hijo pródigo en el sentido del hermano mayor que se quejó porque dijo, Señor, pero si yo he estado sirviéndote siempre, ¿cómo es que a este hijo tuyo que sí malgasta todo, a él lo premias y a mí no me has dado nada? Va por la misma línea, va por la misma línea. El Señor con todos quiere ser generoso, pero sobre todo ese perdón y esa generosidad lo van a experimentar también aquellos que están alejados, también aquellos que son pecadores. Nosotros a veces pensamos que ciertas personas no merecerían todas las cosas que Dios les da, pero Dios quiere ser bueno con todos. Eso es lo que nos enseña la parábola. Y también, pues en la línea del mensaje de esta parábola, San Agustín nos explica algo. Hemos venido citando cada semana a los padres de la iglesia y San Agustín nos enseña algo muy concreto con respecto a la recompensa que nos quiere dar el Señor. Dice San Agustín, en aquella recompensa seremos todos iguales, los últimos como los primeros y los primeros como los últimos, porque aquel denario es la vida eterna. Y en la vida eterna todos serán iguales, aunque unos brillarán más y otros menos según la diversidad de méritos. Por lo que respecta a la vida eterna, será igual para todos. Para todos será el mismo denario que es la vida eterna. Esa es la interpretación que hace San Agustín. Pero unidos a esa recompensa, hoy el Evangelio nos lleva a admirarnos de los planes de Dios y su generosidad. ¿Sí? Su generosidad se sale de nuestros parámetros. Por eso el profeta Isaías en la primera lectura nos dirá, es que mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Entonces, Dios es generoso y esa generosidad se sale de los planes de Dios. Y esto también nos ayuda a entender que nuestros planes, nuestros proyectos, si no los llevamos en la lógica de Dios, si no dejamos que esa lógica de Dios funcione, pues no van a funcionar nuestros planes. Siempre los planes de Dios serán diferentes y mejores a los planes que nosotros tengamos. Hay que hacer un detalle litúrgico y es con respecto a la segunda lectura. Llevábamos varios domingos leyendo la carta a los romanos. En este domingo comenzamos a leer la carta a los filipenses. Tendremos algunos domingos porque son algunos pasajes que se escogen de esta carta a los filipenses. De esa carta destaquemos una enseñanza de esas frases que conocemos tanto de San Pablo, que son identificadoras de lo que es San Pablo. Cuando dice él, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. ¿Sí? San Pablo está convencido de que morir y dar la vida por Cristo es una ganancia. ¿Sí? Que de pronto Pablo tendrá que marcharse de este mundo y le duele dejar a los suyos, pero lo que él quiere es ganar a Cristo. Eso lo escucharemos en la segunda lectura. Y concluimos esta catequesis con la oración colecta. Esta oración colecta que vamos a escuchar mañana y que la podemos ir meditando, nos lleva a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir los mandamientos. Sobre todo, ¿por qué? Porque dice, es que Dios ha puesto la plenitud de la ley en el amor a Dios y al prójimo. Nos recuerda esto la oración colecta. Entonces, para llegar a cumplir esa ley, le pedimos a Dios que nos ayude a vivir los mandamientos. Hagamos esta oración y unámonos a ella. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Bueno, les agradezco por estar aquí. Por algunas razones no pudimos hacer las presentaciones, pero bueno, lo importante es que hemos hecho la catequesis. Les agradecemos que la escuchen, que la puedan compartir también. Les deseamos un bendecido domingo meditando en esa generosidad de Dios y en los premios que nos da Dios a todos, porque a Dios nos ama a todos por igual y con todos Dios quiere ser generoso y misericordioso. Dios los bendiga a todos y cuídense.